Red de Periodistas Perú presenta Punto de Vista. Punto de Vista. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Punto de Vista, un programa elaborado y producido por la Red de Periodistas Perú, que busca informar acerca de los últimos acontecimientos de la agenda política y electoral. Mi nombre es Carmen Boto y me encuentro con Elizabeth Mogollón. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, gracias Carmen, gracias también a nuestro invitado y gracias también a ustedes por acompañarnos una vez más. En cada programa buscamos, como saben, brindar información clara y útil que permita comprender mejor los asuntos públicos, los asuntos de tu interés, de interés ciudadano. Qué bien. Entonces, bueno, te vamos a presentar también a los auspiciadores que siempre están apoyándonos en estos primeros programas que ustedes están viendo. Tenemos, por supuesto, a la Red de Periodistas Perú, tenemos a AEPIT, tenemos al Centro de Altos Estudios Profesionales para la Innovación y Desarrollo, y también tenemos a la empresa Enterprise System Service. ¿Mm? Así es, bienvenidos entonces. Hoy conversaremos sobre el presupuesto de los gobiernos regionales, un punto clave, un punto prioritario, porque sabemos que muchos de los presupuestos se regresan, ¿no? Hace poco igual estuve leyendo sobre Puno, sobre la región de Puno, y los ingresos que tiene del presupuesto nacional, y sin embargo muchas veces se retorna ese dinero al Ministerio de Economía porque no se pudo ejecutar o por diversas razones, ¿no? Para ello, pues Carmen va a presentar a nuestro invitado especial. Muy bien, entonces para hablar sobre este interesante tema que ha introducido Elizabeth, tenemos a nuestro invitado, el profesor César Augusto Razuri Ramírez. Él es experto en gestión pública. ¿Cómo está, profesor Razuri? Bienvenido. ¿Cómo están? Muchísimas gracias al programa Punto de Vista por invitarme a su programa, ¿no? Muchísimas gracias. A la orden para cualquier consulta que... Exactamente. Tenemos ahí unas preguntas relacionadas a los gobiernos regionales, considerando que las elecciones son el domingo 4 de octubre. Tenemos elecciones para el alcalde de Lima, los alcaldes distritales y los alcaldes y gobiernos regionales. Y nosotros nos interesa mucho hablar bastante sobre el presupuesto del Estado, sobre el presupuesto destinado justamente a los gobiernos regionales. Y para ello vamos a empezar, Elizabeth, con la primera pregunta. Ujú. Así es, y pues en este programa tenemos pues al ingeniero industrial César Augusto Razuri Ramírez. Él tiene estudios de maestría en administración de empresas, un MBA y amplia trayectoria en el sector público. Por eso es vital que estén muy atentos a las respuestas y a esta conversación importante sobre el tema de presupuesto. Asimismo, el ingeniero Razuri Ramírez pues, ha ocupado cargos directivos en instituciones como el Congreso de la República, en ESALU y la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, SUNASA. Entonces, pues le vamos a preguntar un poco cómo es y qué es realmente el presupuesto. Cómo muchas veces se dice que hay dinero y que el presupuesto llega a las regiones, llega a las municipalidades, tanto provinciales, distritales, pero a veces no se conoce qué significa en sí, ¿no? Entonces, usted, de acuerdo a su amplia trayectoria y experiencia, ¿cómo
nos podría explicar qué es y cuál es la importancia del presupuesto que recibe cada región, cada municipalidad? El presupuesto general de la República normalmente para los gobiernos regionales más o menos asciende como a 59.000 millones de soles, ¿no? Yo creo que eso representa aproximadamente un 23% del presupuesto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que es importante también mencionar algo. El presupuesto, tanto para los gobiernos regionales como para los gobiernos locales, en un alto porcentaje, podríamos estar hablando de un 50-60%, tranquilamente estamos hablando de que está asignado al tema de remuneraciones, ¿no? Pongamos un 60-65%. Vemos por otro lado que un 25% podría estar en gasto corriente y un 10-12% podría ser en el tema de inversión. Por eso que nosotros vemos que en el caso de los gobiernos regionales, estos señores, tanto de los gobiernos regionales como los gobiernos provinciales, vienen a la capital para que puedan hacer gestiones ante el gobierno nacional, llamemos para carreteras transversales, llamemos para colegios, para hospitales, etcétera, ¿no? Y el gran clamor de ellos es un poco el tema, por decir, en el tema de los gobiernos locales, es el Foncomún. Ellos mencionan, entre otras cosas, de que ese Foncomún tiene que verse una mejor distribución. ¿Qué significa? Significa que tal vez algunos gobiernos provinciales que tienen canon deberían no tener tanto Foncomún y distribuir ese Foncomún tal vez a gobiernos provinciales que tienen menos recursos, ¿no? Vemos también que los conflictos sociales del Perú se suscitan, hemos visto conflictos entre, llamemos, Moquegua, ¿no? Con Tacna, hasta hace poco, ¿no? Entonces vemos de que, a mi entender, el presupuesto está limitado a cada una de las regiones y yo creo que el gran desafío es de que debería mirarse la ley de descentralización, la ley del canon, y que el país entre a un proceso de descentralización y que el país sea una especie de macro-regiones, ¿no? Lo que siempre hemos, de alguna manera, se aspira, ¿no? Y eso verdaderamente sería, pues, por un lado tendría un impacto en la parte administrativa de las regiones, para tener una idea, ¿no? Una región tranquilamente tiene 800 a 1000 personas dentro de su sede principal, tranquilamente dependiendo la naturaleza o la complejidad de esta región, el alcance de esta región, ¿no? Y vemos también de que al final muchos de los recursos que yo hablo, muchos se van a pagar planillas de los maestros, de los médicos, y queda muy poco para inversión pública, ¿no? Esa es una realidad del Perú, ¿no? Y por ende, pues, es parte de las limitaciones que nosotros tenemos, ¿no? Profesor Razuri, entonces, ¿cómo si el gobierno designa el presupuesto adecuado para cada región? Porque usted me dice que cada uno tiene diferente presupuesto de acuerdo a las necesidades y cosas, pero este es un gobierno regional que empieza. A partir del 4 de octubre comenzamos con un nuevo gobernante, ¿no? Un nuevo líder. ¿Y cómo así se solicita, cuál es el procedimiento para solicitar presupuesto dependiendo de cada región? Bueno, uno diría que cada región como una casa, ¿no? Cada región sabe sus necesidades, sabe sus requerimientos, y ya estoy hablando que prácticamente el 60 o el 65% es planilla. Entonces es la planilla del sector salud, es la planilla del sector educación, es la planilla del gobierno regional, etcétera, ¿no? Y la otra diferencia, como estoy mencionando, todo es el gasto corriente que se tiene, ¿no? El gran, por eso vemos que algunos gobiernos regionales, no sé si ustedes habrán escuchado, que algunos proyectos emblemáticos han tenido que trasladarlo al gobierno nacional vía proinversión,
cuando verdaderamente deberían ser ellos quienes lideren esos proyectos emblemáticos de su región y no Claro, pasarlos en este caso, a Lima, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta, pues, de que al final no cuentan con los recursos necesarios como para hacer de esta región mucho más competitiva y que ellos lo administren. Eso es lo que ellos buscan al final, la descentralización fiscal. Es lo que ellos ya, quieren. Ellos quieren la descentralización fiscal. Entonces, que los recursos, imagínense que los recursos que generan las mineras en Arequipa, Cusco, Ancash, etcétera, se queden en esa región. Imagínense, ujú. ¿no? Y acá en Lima que le resuelvan los problemas. Claro, y en Lima entonces prácticamente Lima quedaría pues un poco con menos recursos, ¿no? Entonces Sí, ese es el quehacer de ellos, ¿no? De que haya una descentralización fiscal, una descentralización mucho más participativa, ¿no? Por eso a veces, ingeniero, se nota también ese desfase, ¿no? Y que, por ejemplo, en las regiones que son ricas en recursos, ¿no? Y muchas veces se va al otro extremo, ¿no? Envían todo, como suele suceder, ¿no? Todo el dinero se viene a Lima, pero luego cuando regresa de acuerdo a ciertos criterios, a ciertos parámetros, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros para que cada región reciba el presupuesto que se le asigna y también qué o cómo definen las prioridades para ejecutar obras y proyectos que realmente necesitan? Bueno, ese es el gran, si se quiere decir, una pregunta clave, ¿no? Clave en el sentido de ver cuáles son los proyectos estratégicos de cada región. claro, Y creo que ahí viene el tema de tener primero aprobado su plan estratégico de desarrollo Local. regional o su ujú, plan estratégico local concertado, ¿no? Y en base a eso, también tener su plan estratégico de institución y ahí se definirán los proyectos emblemáticos que tiene que tener. de Entonces, por acuerdo. eso que vemos que en algunos casos habrán visto ustedes de que al no tener el Estado el dinero, el Estado hace proyectos a través de obras por impuestos, asociaciones públicas privadas, gobierno a gobierno, etcétera, y concesiona, y concesiona. Entonces eso es producto de que el Estado peruano no cuenta con los recursos suficientes. Ujú, Y, y creo que ahí el tema es de que, o el reto está en la industrialización de las regiones, ¿no? En la industrialización de las regiones. Yo creo que es un gran reto también la propia formación. Hay muy buenas universidades en provincia, hay muy buenas universidades en provincia, ¿no? claro, Y el tema es, cuando usted bien ha dicho, si no, miremos Chavimochi, miremos Mm. Majesigua, ¿no? Proyectos emblemáticos del Perú, pero que no han salido por años y están un poco como entrampados y al final se definen en Lima y no en la región, ¿no? También ujú, podemos hablar miren en la parte privada, ICA, pleno empleo, miren la libertad, ¿no? Grandes empresas agroindustriales, en la libertad, en ICA, ¿no? Veamos Chiclayo, un pollo tremendo de comercio, pero si miramos todo eso, es el privado, el que ha movido todo eso ha sido el privado, ¿no? sí, Entonces la pregunta es, ¿dónde está el Estado? El mismo ejemplo podemos poner con Chancay, ¿no? Chancay lo que está pidiendo es la conectividad con el Perú, ¿no? La conectividad con el Perú, las carreteras, etcétera, y ahí estamos, pero todavía no hay algo concreto, si se quiere, definido, ¿no? definido. Entonces, creo que yo diría de que el tema parte de que el Perú debería mm, ser más competitivo, ¿no? A través de tener mayor inversión, Ujú, más tecnología, más conectividad. No solamente en el tema tecnológico, también a través, mira ahorita con el tema de los puertos, ¿no? Tenemos el puerto de Chancay, se está mirando el puerto de Corío en Arequipa, tenemos ujú, inversión china, inversión americana,
Entonces creo que eso es importante para las regiones del Perú, ¿no? Tenemos una agroindustria que es la número uno en el mundo en palta, etcétera. Somos número tres en cobre, en minerales, y todo eso está en las regiones. Todo eso está en las regiones. Sí. Exacto. Entonces, Pero Pero las ¿qué regiones siguen falta? siendo pobres, ¿no? Porque también como no hay una estructura, quizá un proyecto integral de país, ¿no? Que involucre justamente lo que dice usted, la tecnología, la La innovación, industrialización. la industrialización, no ¿Qué, quedarnos solamente en los recursos básicos, ¿no? qué podríamos hacer, profesor Rasuri, con respecto a los técnicos? Porque siempre se le da dinero a los gobiernos regionales para que hagan algo, bueno, que solicitan, como usted dice, ellos vienen a Lima, piden, y luego tienen un equipo grande de técnicos que trabajan para lograr tal fin, se supone. Entonces, ¿cómo es el proceso? Porque estos técnicos son contratados para hacer pero muchos son criticados, ¿no? Se critica mucho, los gobiernos nacionales no hacen nada, no hay resultados, pasan los meses, el año, pasan dos, ¿qué podemos evaluar de esos resultados? Y se está contratando supuestamente profesionales aptos para hacer el trabajo. Entonces, ¿en dónde está el cuello de botella acá para poder ver el estancamiento que tienen nuestras regiones? mira, yo diría lo siguiente, ¿no? Si yo miro, yo he dicho que la estructura presupuestal de costos del servicio más o menos va un 60-70%, que es planilla, 20% gasto corriente, 10% inversión. ¿Cómo es el privado? El privado tiene 25, a lo mucho 30% en planilla, 10% en el tema de gasto corriente y tiene 40 o Ujú. 50% en inversión. Eso es Entonces, verdad. ¿por qué no podríamos Replicar eso. replicar eso, no? Claro, el tema es cuando uno dice, bueno, la planilla es 60%, en el Ujú. privado es 30%, más tecnología, mayor productividad, mayor eficiencia, etcétera. Entonces, yo creo que no es un tema de cantidad, sino de calidad, ¿no? Entonces, cuando usted me formula bien esta pregunta en el sentido, yo diría que debía haber una alianza estratégica entre el gobierno regional, entre el empresariado y la academia, ¿no? Ujú. Y también soportado con los colegios profesionales, con los gremios, ¿no? Claro. Porque ahí es donde está la parte, llamemos, si podríamos decir, pensante del país, ¿no? En la que debían buscar ellos una alternativa, una solución, en la que ya he dicho, hay muy buenas universidades en las provincias, no podemos decir que no hay buenas universidades. Sí. Lo que Hay pasa es que talento, hay lo talento. que pasa es que también tenemos que ser conscientes que tienen que haber sueldos competitivos para la gente. No puede ser que una persona tal vez puede estar ganando, no sé, pues 7, 8 y está manejando presupuestos de 200 millones, 300 millones. Ujú. No va por ahí. Entonces la persona, bueno, dice, yo puedo ganar más y al final emigra pues a la capital o a otras ciudades más grandes, ¿no? Entonces creo que ahí tiene que haber una relación entre lo que maneja, ¿no? Y lo que gana, y tiene que haber lo que el Perú se ha limitado en este tema de la ley servir, ¿no? En que la gente pueda haber mayor profesionalización. Con estos temas ahora de los incrementos a los CAS, de que pasan a ser 728, las gratificaciones en teoría que se van a dar, entonces todo eso ha trastocado pues todo esto, ¿no? Entonces debería haber una gran línea de carrera pública, ¿no? En otros países el servidor público en algunos casos hasta gana más que el privado, hasta gana más que Claro. el privado, porque si te das cuenta, en un gobierno regional, el presupuesto de un gobierno regional tranquilamente son 4.000 millones, 3.000 millones, 2.500 significa 1.000 millones de dólares. Claro que ojo, que el 70% es pura planilla, pero estás manejando por lo menos 30 o 35% entre gasto corriente y lo que es inversión, porque lo otro es planilla, simplemente te dedicas a pagar planilla. Pero bueno, es una buena cantidad que ese profesional está administrando, ¿no? Entonces creo que ahí el reto es de que ojalá que el Perú
en este nuevo gobierno retome la ley Servir, ¿no? Retome la Ujú, ley Servir. retome la risa. ¿Tienes una pregunta ahí, Elizabeth? Sí, justamente es qué importante lo que usted menciona, ¿no? Y aquí puntualizarlo, que tanto la empresa, el Estado, en este caso los gobiernos y la academia, ¿no? Los tres ejes o los tres soportes importantes para justamente lograr esos proyectos que son realmente importantes, que van a cambiar la calidad de vida de los ciudadanos, que por lo menos van a tener en sus distritos, en sus provincias, los servicios básicos, ¿no? Y recuerdo un caso, el de Talara, donde había una mesa de diálogo en una oportunidad, en tres gobiernos, me parece, lograron manejar este tema en tres gobiernos de alcaldes diferentes, pero lograron, ¿por qué? Porque ahí estaban todos los entes, estaba la sociedad civil y estaban las organizaciones y las instituciones y las empresas que trabajan y cooperan, que más en la mayoría son petroleras en Talara, Talara Piura. Y justamente en una época se lograron muchos avances porque concordaron, ¿no? Y opinaban y hacían sinergia entre todos, ¿no? Entonces, muy importante lo que usted opina y además de ello, ¿qué consecuencias traen los errores que se cometen cuando no se planifica bien una ejecución de obra o los servicios que realmente debe recibir la ciudadanía? Bueno, la queja de la ciudadanía, ¿no? Usted ve que en las diferentes encuestas la gente se queja por los servicios públicos que brinda el Estado, ¿no? Eso es una realidad en el tema de salud, en el tema de educación, el mismo tema de la inseguridad ciudadana, el transporte, etcétera. Es un quehacer del día a día de cualquiera de nosotros, sea, y más aún el que ha estado en las regiones sabe cómo es ello, ¿no? Tal vez con todas esas limitaciones que se tienen. Entonces, ¿cuál es el impacto? Bueno, el impacto al final es que no aumente la esperanza de vida para ese poblador. El impacto es que no mejore la calidad de vida, ¿no? Si uno mira ciudades, tal vez ahora con este tema del mundial, Haaland, este noruego que le hizo 2 goles a Brasil. Ajá, Noruega es un país, uno de los más felices del mundo, con Dinamarca, con Suiza, con Finlandia. Suecia, donde la calidad de vida es 100%. Buena educación, buena salud, buen transporte, etcétera. La pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos tener todos esos buenos servicios? ¿No? ¿Por qué 257.000, 54.000 millones que van a las regiones, por qué no dinamizan todo ello? ¿No? Y yo creo que lo que una vez conversaba con una persona, me decía, al final es la gente, la ujú. base es la gente. Si la gente no toma una actitud positiva, si la gente realmente no se prepara de una manera o no quiere ver a su región, a su país mejor, no caminan las cosas. Así Ujú. le metas No hay voluntad. todos los sistemas que quieran, no va a caminar, ¿no? Entonces yo O creo todo el que dinero, porque al final la corrupción y los malos manejos se van. también, pues, por eso decía, ¿no? Si una persona gana 7.000 soles y maneja 200, 300 millones, Mm. también, bueno, y Este eso tema viene de, de tu casa, ¿no? este tema de lo que dicen ellos se manifiestan, no alcanzó el presupuesto, no pudimos ejecutar tales obras porque no nos alcanza, es lo que ellos esto, sostienen hacia la población, ¿no? No se ahora con esto del fenómeno del niño, otros esto, los huaicos, los fenómenos naturales, o sea, siempre hay un por qué no se pudo, ¿no? No se pudo ejercer. Entonces, ¿usted qué recomendación daría ante estas nuevas elecciones, ¿no? Nosotros ya estamos cerca al 4 de octubre, vamos a contar con nuevos gobernantes y la población ya no sabe qué hacer, que necesita confiar. ¿Qué es lo que usted recomendaría a estos candidatos? ¿No? Estos candidatos que ya nadie confía en ellos, ¿no? Pueden presentarse muchos, pero ¿quién va a salvarnos de esta situación? Vemos el terremoto que ocurrió hace poco en Junín, gente todavía en la calle, en carpas, durmiendo, o sea, todavía no hay una respuesta rápida del gobierno ante situaciones de emergencia, ¿no? Eso estamos viendo, un gobierno de transición, bueno,
pero que representa pues a lo que estamos, a lo que nos gobierna. ¿Qué recomendaría a los nuevos que van a comenzar a gobernar a partir de octubre, ¿no? Y en adelante. Bueno, creo que lo primero, yo diría los valores, ¿no? Los valores de la gente. Creo que lo segundo, liderazgo, ¿no? Debe haber un liderazgo efectivo por parte de esos señores, ¿no? Valores, liderazgo. Creo que el tercero, planificación. Yo creo que muchas de las cosas que nos están pasando es porque no planificamos, porque siempre estamos al tema de apagar incendios, ¿no? Viene uno, apagamos un incendio, viene otro, apagamos otro incendio. Entonces Es verdad. yo, yo diría que al no haber valores, no haber un liderazgo efectivo, no haber planificación, y creo que algo importante, yo creo que habría que depurar y tener para los nuevos que llegan, ¿no? Depurar y tener la cartera de proyectos. La parte de la planilla usted la paga. Todos los meses se va a pagar la planilla. Lo quiera hacer usted o no lo quiera, se va a pagar la planilla. Todos los meses los gastos corrientes se van a hacer. Va a pagar la luz, el agua, todo lo que tenga que hacer lo va a pagar. Claro. Pero su gran diferencial va a estar en la inversión, en los proyectos. Entonces tiene que tener una cartera de proyectos, tiene que priorizar esos proyectos, tienes que establecer metas trimestrales, metas mensuales, tiene que tener modelos estandarizados de compra, ¿no? Modelos estandarizados de compra, de fabricación. Uno se pregunta, ¿por qué la China puede hacer un edificio en un día? ¿Por qué la China puede hacer un hospital totalmente robotizado, lo tiene como 300? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? Ujú. ¿No? Yo Dinero creo tenemos, que, claro, dinero tenemos. dinero hay, Falta. ¿no? Yo diría que el tema está en que debe haber la gente preparada, la gente con valores, liderazgo, planeamiento, tableros de control y una participación, yo diría, activa de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil representada, activa, siguiendo todo eso, ¿no? Que tome una actitud activa, positiva, ¿no? De poder ser una especie de veedor, ¿no? Desde el punto de vista político, no sé, desde el punto de vista comunitario, ¿no? Mirar eso. Yo creo que ese sería una unión en la cual se puedan unir todas estas fuerzas, como yo dije, Fe Trípodi, entre la academia, el Estado, ¿no? Y el empresariado y los trabajadores, porque al final también todos tenemos que meternos en esto, el trabajador, el empresario, la academia y el Estado liderar esto, porque alguien lo tiene que liderar. Exacto. Entonces, ¿quién lo tendría que liderar? El gobernador. Él es el que tiene que liderar, porque él tiene de alguna manera el mandato popular y el poder de poder determinar la priorización de las cosas en su región. Esa es una realidad. Sí, justamente, ingeniero, a raíz de eso, ¿qué importancia tiene la transparencia en la administración de los recursos públicos? Poco vemos, quizá que rindan cuentas a los 100 días de gobierno o trimestralmente o paulatinamente, de acuerdo como les pide la ley. A veces muchos alcaldes y gobernadores hacen una simulación, pero no hacen una rendición de cuentas tal cual, una participación efectiva, mostrar, ¿no? Qué ha hecho, cuánto ha gastado, y es su obligación, está en la ley. Lo que pasa que a veces también la población no está enterada y no exige que esto se dé periódicamente para saber cómo va, qué me estás dando, cómo estás administrando mi dinero, porque al final el dinero es de cada uno de nosotros, sino que está administrado por ese funcionario, esa persona que se eligió de manera, eh, pues, mayoritaria, por decir así, ¿no? Y salió elegida, pero para conducir los destinos y administrar sobre todo muy bien el dinero de cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo es la transparencia? ¿Qué opina? Yo diría que la mejor forma, a mi entender, es que el Perú debería ir a una transformación digital. Yo sueño en el sentido que a través de mi celular yo no tenga que ir a ninguna institución del Estado, sino a través de mi celular yo pongo la institución que deseo, los servicios que quiero
Y si me tienen que enviar algo, que me lo envíen a través. Imagínense el certificado de antecedentes penales, policiales, que ahora se saca pues en 5 minutos a través de una Ujú. plataforma. El certijoven este que saca, o el certiadulto que se saca a veces en el Ministerio de Trabajo, que es como una especie de hoja como un currículum para uno, se saca en 5 minutos, ¿no? Eso debería hacer. Y también debería haber una cultura cívica del ciudadano en la cual debería mirar pues el portal de transparencia de las diferentes instituciones y de alguna manera poder mirar cómo están gastando su dinero. Claro, la pregunta es si yo estoy preparado para poder analizar eso. Yo creo Esa que es ahí otra. el tema está en que nosotros somos un país eminentemente informal, Sí. 70-75% de informalidad. Yo siempre a veces le pongo un ejemplo a los alumnos, ¿no? ¿Qué pasaría si tú pasas por un ministerio y están robando el ministerio? ¿Qué haces? Creo que lo más probable es que te vas corriendo, llegas a la esquina y te vas a la izquierda y corres para no ver nada. Y Pero desaparece, pues. qué pasaría si eso pasaría en tu casa? ¿Qué haces? Ah, no, ahí no. Mm, ¿No? mm. Ahí sí Ahí sí te corre pones a gritar, llamas por teléfono, tiras a piedra, un Buen policía. ejemplo. algo haces, Claro, Sí. es otra actitud, ¿no? ¿no? Esto es otra actitud. Entonces significa que tú, eso como bien antes lo dijo Elizabeth, ¿no? Eso es tu sacrificio, tu casa. Pero lo Sí, pues, otro también es tu sacrificio, porque estás pagando impuestos estás pagando y, se, impuestos. y te están, no sé si el término, o te están quitando o estás dando tus impuestos y al final tú no los utilizas, porque tal vez no utilizas el hospital público, no utilizas el colegio público, no utilizas el transporte público. Entonces, es un dinero que tú lo estás dando. Entonces, Ujú. creo que debemos tener conciencia cívica en la cual nosotros debemos un poquito querer a tu país, ¿no? Yo no sé, la gente a veces con el tema del fútbol se ponen camisetas, gritan, etcétera, pero la Sí. pregunta es, oye, eso tradúcelo pues en una identidad cívica, conciencia cívica y aporta a tu país en algo, ¿no? Mm, Y en ese Exacto. sentido, pues haz un análisis de ahorita que estamos hablando, un análisis, no sé, presupuestal, detalla en qué están gastando. Tal vez no te estoy diciendo que lo hagas de todas las instituciones, tal vez una o dos, las que están en tu, no sé, en tu distrito, Ajá. las Parte de empresas nuestro deber emblemáticas ser, de tu Claro. distrito, analízalas. Entonces, oiga, ¿qué pasó en mi distrito? Esta empresa no hace nada, ¿qué está Claro. pasando, no? Como Entonces, auditar. Ujú. empecemos dentro de nuestro ámbito, por lo menos, ¿no? Profesor Razuri, estamos llegando a la parte final del programa. Solo queremos ya despedirnos y decir, usted puede dar unas palabras finales a los ciudadanos. Ya se dirigió a los candidatos, recomendaciones nos ha dado. ¿Qué podría orientar a los candidatos que van a votar en estas elecciones para a quién debemos escoger? ¿Qué criterios debemos tener los ciudadanos para elegir a nuestro candidato para que gobierne por 4 años, ¿no? Bueno, yo diría lo primero, yo creo conocer al ser humano, ¿no? Mirar a esa persona, a ese ser humano, ¿no? Si ese ser humano verdaderamente es honesto, tiene valores, tiene principios, creo que es lo primero, ¿no? Yo creo que lo segundo, si esa persona indudablemente si cumple esos requisitos, realmente está preparado para poder administrar una operación que tal vez le están entregando 1.000 millones, 2.000 millones para que las administre, para que él lo administre, para que él decida qué se va a hacer, para ser más claro. Entonces debe tener cierta preparación, educación sobre estos casos, ¿no? Yo creo que también debería tener una cierta experiencia, ¿no? A veces uno dice, bueno, que postule cualquiera, sí, pero no es el tema que postule, porque esa persona va a administrar millones de soles y si no está preparado, ¿cómo lo va a administrar? Entonces creo que prácticamente claro, define y administra la vida de cada uno de sus vecinos. claro, por eso yo digo, ¿no? El tema de los valores, ¿no? Es Es importante. importantísimo. El tema del liderazgo, ¿no? El Ujú. tema del conocimiento de la Y situación la y la experiencia que tenga, experiencia ¿no? que él tenga, ¿no? La experiencia que él tenga.
Y como porque dijo usted, vemos, también sus antecedentes, ¿no? Todos los antecedentes penales, policiales y todo lo que tenga, porque ya no podemos seguir eligiendo candidatos que tengan un pasado oscuro. Además que también a veces las autoridades que tienen la obligación de filtrar lo permiten, ¿no? Y ya Ujú. tenemos varios ejemplos. Varios casos. Ujú. Sí, profesor, bueno, sí, eso es lo que hemos visto en la pero elección. yo creo que ahí está, el ciudadano debe informarse de todo eso, ¿no? El ciudadano, Exacto. pero yo creo que el ciudadano no tiene conciencia cívica, el ciudadano creo que hasta ahora sigue pues faltando media hora o una hora o en la cola está preguntando por quién va a votar, entonces está en otra cosa, ¿no? Entonces, Exacto. si no ponemos nosotros un poquito el amor a su país, esto No va a no va caminar. a mejorar, no va a cambiar, esa es la verdad, ¿no? Muchísimas gracias, profesor César Augusto Razuri Ramírez, experto en gestión pública y docente también universitario, por estas importantes declaraciones que nos ha dado hoy, aportes que nos de seguro van a servir como buenos tips para los candidatos y también para los ciudadanos. De esta manera nos despedimos, Elizabeth. Ujú. Sí, y también señalar que el ingeniero Razuri Ramírez pues es actualmente coordinador general del proyecto PTRT3 de la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales. Así es, amigos, los invitamos a seguir acompañándonos en las próximas ediciones de Punto de Vista, donde pues continuaremos abordando estos temas de interés local, interés para ti, para tu calidad de vida, para la sociedad y sobre todo para que tomes buenas decisiones. También agradecemos a nuestras instituciones auspiciadoras, Runa Comunicación Política, la Red de Periodistas Perú. Y bueno, con ustedes, hasta la próxima. Muchísimas gracias, profesor Razuri. Le deseamos éxitos. Y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales para conocer esta entrevista y para ver otras también que estamos haciendo semanalmente. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Carmen. Gracias, Gracias, profesor. gracias.